Buenos días para todos. Mi nombre es Marco Alejandro Liberato. Me acompaña Laura Camila Ovalle y como uno de los entregables en el módulo de negociación y manejo de conflictos, vamos a ahondar en el caso de la empresa Agro Martínez. Arranco contándoles un poco un resumen acerca de este caso y es una empresa de insumos agrícolas que lleva alrededor de 32 años en el mercado. Es una empresa que arrancó siendo pequeña y ya se consolida como mediana con más de 25 trabajadores. Es una empresa familiar que está consolidada por cuatro áreas fundamentales: la gerencia general, la jefatura de recursos humanos, jefatura comercial y jefatura financiera. Todo este compendio de jefaturas está consolidado a través de un grupo familiar consolidado por el dueño, que es José Martínez, el hijo, que es el gerente general, Fernando Martínez, las jefaturas de recursos humanos por Clotilde Martínez, jefatura comercial por Claudia Spitia y la jefatura financiera por Marlene Martínez. Básicamente, el caso transcurre en que es una empresa en el que a través de, digamos que distintas relaciones que se han venido consolidando, se crea una relación sentimental entre la jefa financiera y una de las personas de la empresa que se llama Carlos Camargo, que hace parte de una de las áreas. Básicamente, dentro del área de finanzas, encontramos a Marlene, que es una señora eh, de promedio de edad entre los 40 y 45 años, madre y cabeza de familia, viene con una relación consolidada con Carlos hace algún tiempo y básicamente ella se va a vacaciones. Cuando se va a vacaciones queda un backup en el que empieza a identificar ciertas anomalías en los procesos que viene desarrollando Carlos. Esta persona, digamos que divulga esta información, reporta de manera objetiva y clara las fallas que viene desarrollando esta persona y empieza un proceso disciplinario. Cuando la persona retorna, pues básicamente se crea un conflicto porque digamos que se identifica que Marlene ha ocultado las situaciones que viene presentando Carlos y básicamente esto genera como unas diferencias y digamos que un reporte de novedades adicionales sobre los procesos que viene desarrollando Antonio Banderas, que es el coordinador de presupuesto. Em, Básicamente, cómo se desarrolla la situación, pasan a un proceso de descargos a Antonio Banderas por, digamos que no haber pasado en su momento determinadas contrataciones, pero digamos que hay ciertas diferencias porque Antonio, digamos que reporta que Marlene no la atendía en el tiempo que es y básicamente se crea, digamos que un conflicto entre distintas áreas. Finalmente, Carlos Camargo es removido de la situación, finalmente termina su relación con Marlene Martínez y crea un documento ante el ministerio, un recurso en el que básicamente expone que fue despedido sin justa causa. Ese es el resumen general del caso. Dentro de las partes de este conflicto identificamos tres factores fundamentales. El primero de estos son los actores, en el que encontramos las jefaturas, en el que encontramos un aspecto familiar de por medio y una relación sentimental que se crea entre Marlene Martínez y Carlos Camargo. El problema se desarrolla básicamente porque Marlene ha venido ocultando como tal las acciones que ella conoce que desarrolla su pareja. em, y básicamente se identifica también una diferencia entre Antonio Banderas a nivel de coordinador de presupuesto frente a las contrataciones que Marlene dice que no la tuvo que haber hecho mientras que ella no estaba. Em, Básicamente el proceso se desarrolla en que al ser un backup cuando ella está en vacaciones, pues se identifican las novedades, se crean los llamados disciplinarios y pues básicamente finalmente Carlos es removido de su cargo, finalizan su relación, pero en sí queda un sinsabor sobre la situación. Básicamente los factores que originan el conflicto se dividen en cuatro aspectos. El primero es porque al ser una empresa familiar también se identifica que los perfiles de las personas no cumplen con los objetivos establecidos para ocupar las posiciones. En muchas ocasiones vemos, por ejemplo, que hay personas que son trabajadores sociales, pero su enfoque dentro de la empresa es otro. Y eso también crea un poco de falta de experiencia frente a los sucesos que puedan surgir. El segundo factor que origina el conflicto es que al tener una relación sentimental que mezcle lo laboral, hace que de parte de Marlene se oculten acciones no correctas por parte de Carlos. Y finalmente se identifican fallas de comunicación entre áreas, entre el área de coordinación de presupuesto frente al área de finanzas, que debe siempre estar de la mano para que los procesos anden sin ningún inconveniente.
Finalmente, ¿qué podemos identificar como tipos de conflicto? Identificamos dos: conflictos interpersonales, ya que se involucran más de dos personas, distintas áreas, asimismo como conflictos grupales, ya que algo que se genera de forma particular termina afectando todo el grupo. Ok, para el nivel de conflicto se evidencia en el caso que es intragrupal, teniendo en cuenta que ocurre entre los dos miembros del grupo. El señor Antonio Banderas tomó la decisión de remitir un informe del funcionario Carlos Camarón, donde se evidencian las anomalías que hacía el señor en la empresa anexando pruebas y el gerente toma la decisión de despedirlo. La jefe financiera al ver esta situación se molesta indicándole que no se le informó de esta situación y teniendo en cuenta que el señor Antonio siempre se comunicó con ella. Pero la señora Marlene nunca lo atendía porque se encontraba ocupada. Y su reacción hasta esta situación es enviarle el memorando al señor Antonio por falta disciplinaria. Para las fallas detectadas, se evidenció demoras en el proceso de contratación del asesor por parte de la jefe financiera, teniendo en cuenta que esta directriz dio desde el principio de año. Teniendo en cuenta la situación en la organización, se evidencia que la jefe financiera siempre encubría al señor Carlos Camargo de situaciones de mal manejo en la organización por parte de él. No se debió enviar el memorando por falta disciplinaria al señor Antonio Banderas, ya que él realizó su trabajo de forma correcta y sin demoras. Esto fue más personal que laboral. Maltrato verbal por parte de la jefe financiera al señor Banderas, y finalmente se puede indicar que se debe tener un manual de funciones correcto, teniendo en cuenta que la jefe financiera no tiene que ser una trabajadora social debido al perfil que ella tiene. Bueno, ¿cuál normativa aplicaría en este caso? Entonces, la recopilación de las pruebas por parte del señor Banderas respaldan las irregularidades y las pérdidas ocasionadas por el señor Camargo, el cual fue importante confrontar al señor en cuestión de manera profesional y respetuosa, en donde él proporcione detalles claros y específicos sobre las irregularidades observadas y las pérdidas materiales ocasionadas, y tal cual él brinde su versión de los hechos. En función de la gravedad de las irregularidades, tanto políticas y internas de la empresa, siento que se debe haber tenido como un reglamento en donde se puede tomar medidas disciplinarias apropiadas. Esto podría incluir advertencias formales, suspensiones o terminación del empleado, como se realizó en la organización con el señor Camargo. Para finalizar, ¿cuál sería su decisión para resolver este conflicto? Tengo cuatro. La primera sería advertencia y capacitación. Si es la primera vez que se detectan irregularidades por parte del trabajador, se puede, pues, ser apropiado brindarle una advertencia formal y ofrecerle capacitación adicional para corregir su comportamiento y prevenir futuras pérdidas materiales. Como segundo, la suspensión de despidos. Si las irregularidades y las pérdidas materiales son graves y están en violación directa de las políticas de la empresa, puede ser necesario aplicar medidas disciplinarias más severas, como suspensiones sin goce de sueldo o incluso el despido del trabajo, como se indicaba acá. Y bueno, la tercera, compensación y acciones legales. Las pérdidas materiales obviamente son significativas en la organización y es posible que desee considerar la posibilidad de buscar una compensación por parte del trabajador para cubrir el costo de las pérdidas, dependiendo de la gravedad de las irregularidades, el cual también puede ser necesario involucrar a las autoridades legales para tomar acciones legales contra el trabajador. Y por último, mejorar en los controles y procesos. Bueno, esta se puede indicar que se pueden evitar futuras irregularidades y pérdidas materiales, en donde es importante revisar y fortalecer los controles y procesos internos de la empresa. Esto puede incluir la implementación de medidas de seguridad adicionales, revisión de las políticas y procedimientos existentes, y también la capacitación del personal sobre el cumplimiento de las normas y la gestión de los activos de la empresa. Pues como les mencionamos, el tema del manejo de conflictos y negociación influye de manera directa en cómo se desarrolla la productividad al interior de la empresa. Esperamos que este caso sea de gran ayuda para situaciones que se les puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias.